buenas noches, bienvenidos a este jueves en Así Somos. Monty, Salfate, ¿cómo están? Muy bien, queridos, ¿cómo están ustedes? Muy bien y expectantes porque hoy día tenemos un capítulo tremendamente especial. Hoy vamos a tratar de darle explicación, solución, de entender las cosas que nos están sucediendo a través de la numerología. De hecho, tenemos un tremendo invitado que advirtió, que avisó muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora, Salfate. De hecho, lo estamos viendo. Alejandro Ayun, bienvenido. ¿Cómo está, maestrísimo? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Oye, imposible que en esta nueva edición de Así Somos no estuviera uno de los más grandes tarotistas y numerólogos con los que cuenta nuestro país, como es Alejandro Ayun. No lo digo simplemente por el tremendo cariño que per se le tengo, sino porque cada vez que él ha hecho una predicción y nos explica cómo se viene el devenir, lo ha hecho con un nivel de exactitud que incluso hasta el más cuadrado y recio de los escépticos ha tenido que simplemente dar un pie atrás y decir, ¿sabes qué? Yo, aunque no creo en estas cosas, con tantos meses de anticipación y en las fechas correctas, Alejandro Ayun hace un ejercicio de prospección del futuro que deja a todos con la boca abierta. Bueno, finalmente queremos partir este programa porque seguramente esperamos ser la voz de todos ustedes en relación a el proceso que estamos viviendo, cuánto tiempo va a durar, cómo se viene, si van a aparecer nuevos imprevistos, y para eso está con nosotros Alejandro Ayun. Pero no podemos partir sin recordar lo que ocurrió en este mismo estudio con Alejandro Ayun el pasado 22 de junio en el año 2019, cuando por aquí tuvimos la mala idea de preguntarle cómo se viene el fin de año, y con el nivel de exactitud, esto fue lo que dijo Alejandro Ayun en aquella oportunidad. A ver. Se espera ante una tremenda catástrofe. Siempre, por muy grande que sea, no van a pasar de los 30, pero en una población demasiado grande donde debería ser mucho más. Y este número de acá, que es la unión de este número con este, habla de una tensión. Esto está tenso, esto es un elástico que se está estirando cada día más. Y a medida que nos vayamos acercando a noviembre, la tensión va a ser mayor. Pero, ¿se va a cortar o puede que zafemos? Ese es el problema. ¿De qué va a depender de que esto o se corte o vuelva a su lugar? Porque esto tiene dos opciones. Es como cuando tú estiras un elástico, o se corta o pega el latigazo y se vuelve a su lugar. Ahora, esto que nos estás contando, Alejandro, con respecto al clima, ¿se puede también adaptar a las relaciones humanas, todo esto de la tensión del elástico que se estira hasta noviembre? Estamos en todas las relaciones con cosas que de la noche a la mañana parecieran ser afortunadas, pero algo hace que dé el vuelco para probar qué tan afortunadas son. ¿Y lo necesitamos para aprender? ¿Todavía el ser humano necesita de este latigazo para poder pararse y volver a decir, ¿sabes qué? Me paré y me paré mejor? Si este es el sol, antiguamente, ¿qué representaba el sol? ¿Cuál es la representación que tenía el sol? Era el dios. Era Dios. ¿Qué da vida? Era Ra. Entonces, esto representa a Dios. Que de la noche a la mañana genera una tensión porque no hay otra manera en que uno pueda volver a. ¿Cuándo tú vuelves a Dios? ¿Cuándo tú vas a rezar? ¿En qué minuto tú te acercas? Cuando estás en crisis. Estás atorado, cuando ya no das más. Entonces, ahí hasta los ateos piden hay una tensión. O sea, es como volver al origen. Sí. ¿Pero qué representa esto también? Volverse discípulo. No, volverse discípulo. Como estos son los dos. Y también es un fin de ciclo. Sí, los dos y yo creo que es porque, exactamente, Alejandro, volverse discípulo. Y discipular algo implica seguir un mensaje. O sea, aquí hay un mensaje que hay que entender. Y el mensaje es que precisamente nos tenemos que aprender a integrar más en virtud. Sí, Alejandro, de mira. todos. Oye, ahí estamos viendo ese video que es bien impresionante, Salfate, tú viviste ese momento, porque para darle contexto, para que la gente entienda, estaban hablando del colapso del planeta, ¿cierto? Como el clima está empezando a colapsar ciertas cosas, y uno lo podría llevar a la fecha. Alejandro, tú hablabas de noviembre, uno podría decir, oye, en noviembre se especula de que habría sido el paciente cero, efectivamente. Por ejemplo. Y esto, en caso de no ser artificial, ser natural, también podría ser una señal del planeta. Además que hay que entender que, Alejandro, déjame decirte que nosotros comenzamos a hacer una cita periódica contigo y tú adelantaste a la perfección el estallido social, de quién venía y qué es lo que iba a cambiar. Y de ahí comenzamos, cuando esto comienza a suceder, de qué se viene para adelante. Y aquí hablamos respecto al balance natural del planeta. Michael te hacía una pregunta. ¿Tú veías en estos números o era posible extraer de estos mismos
la posibilidad de que a través de manera artificial o natural se iba a dar la contingencia de pandemia que hoy día nos atañe a todos? Bueno, por lo general, en el proceso numerológico que en otros programas y en otros canales, por enero más o menos, veía de que en algún minuto antes de mayo, porque obviamente todos los ciclos empiezan en noviembre de un año y terminan en mayo del año subsiguiente. Y siempre hay una concentración. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el Así Somos, incluso en ese tiempo yo le decía, mira, nos falta poco para que mayo llegue, y cuando mayo llegue va a dar un colapso no menor, y después de ahí vamos a tener que esperar hasta el próximo año, a mayo del año siguiente, porque ahí viene otro proceso también que va a ser un poco complejo. Y claro, uno va determinando procesos. Por ejemplo, en algún minuto hablamos de que se iban a cerrar las fronteras, de que iban a haber situaciones restrictivas, de que iban a haber situaciones muy complejas. El número 21, que era la sumatoria del 19 más el 2, el 21 por lo general es una burbuja en la cual algo se tiene que cerrar y encerrar para resguardar un proceso en algún minuto como una forma de compresión. Y eso es producto precisamente de poder generar el que el proceso se vea custodiado de situaciones que en el entorno puedan llegar a generar algo muy complejo, algo muy difícil. Claro. Entonces uno más o menos va viendo de que hay algo que en algún momento se tiene que encontrar, porque el número 19 interpreta lo que es lo sano y lo saludable. Nada se sabe si está sano y saludable sin que lo compruebe. Pero justo venía el 20, que es la muerte. Y por lo tanto, para comprobar qué tan sano y tan saludable algo está, la muerte entra a definir el proceso como tal. Y ahí es donde se conjuga, entre noviembre del año pasado, el número 20 que empieza a ingresar y el número 19 que ya empieza a preparar para salir ahora en mayo. Y por eso ahora es donde está más concentrada la muerte, para poder definir qué es lo que queda de lo sano y lo saludable y terminar ese proceso y empezar lo que se llama la liberación del karma, porque el número 20 en sí, que representa el final de un proceso, el término de una etapa, la conclusión de un periodo para iniciar un nuevo paradigma. Claro. Y eso genera precisamente este tremendo choque entre lo sano y lo saludable, entre la muerte que viene a regenerar el proceso y a generar este cambio no menor. Alejandro, sí, hace mucho sentido también tus predicciones con respecto a que en mayo iba a haber un gran colapso. De hecho, es lo que estamos viviendo por estos días, no tan solo en Chile, sino que en el mundo entero. Ha sido el mes más complicado en términos de contagiados por COVID-19 y también de muertos. También tú hablabas que el año de 19 representaba a Dios y a seguir un mensaje. ¿Tiene que ver también ese mensaje con lo que estamos viviendo hoy día como humanidad en torno a esta pandemia? ¿Tiene que ver también ese número con lo que nosotros tenemos que aprender como sociedad hoy día? Exacto, o sea, tiene que ver mucho con el cómo empezar a trabajar un nuevo paradigma, porque todo este es el comienzo de lo que nos queda de aquí al 2025. O sea, hay todo un proceso. Esto es el puntapié inicial. Oye, bastante largo. 2025. Pero, o sea, ¿recién estamos partiendo todo esto, Alejandro? ¿O se va a ir mutando específicamente el tema de la pandemia? Este es el comienzo de un proceso de preparación, porque de aquí al 2025 se tiene que regenerar y se tiene que proyectar un nuevo paradigma, que desde ahí, desde el 2025 en adelante hasta el 2050, ya tiene que estar sentada y aceptada la base en la estructura y en la construcción de un nuevo proceso en que la humanidad va a desarrollar distintas condiciones y acciones para poder avanzar, digamos, hacia algo más integral. Pero podríamos decir que este inicio, Alejandro... Es un proceso bastante dramático, que es dramático en sí. Vuelvo a insistir, porque es el choque. El sol, o sea, el número 19 representa lo vital y el número 20 representa la muerte. Por lo tanto, la vida contra la muerte se están confrontando para poder generar, a razón de este proceso, una transformación muy profunda, que yo lo he simbolizado varias veces desde noviembre del año pasado hasta ahora, en muchos lugares donde he ido, con lo que pasó cuando empezó el periodo del Éxodo, y la noche anterior de empezar el Éxodo, Moisés encierra a su gente en la casa. El ángel de la muerte. Marca su casa. Exactamente, porque en la noche pasó la muerte, y de ahí, digamos, al otro día ya se empezó este éxodo hacia algo mejor. Maestro, y esto
esto no es distinto a eso. Fíjate que muchas cosas, tú estás haciendo este parangón con respecto de cómo los números, por supuesto que por ciclos se van repitiendo, y lo que pasó en la última plaga en Egipto, en la liberación del éxodo del pueblo israelita, es que la gente se ve obligada a guardarse. Hace esta pequeña y concentrada cuarentena con un resultado de muerte de todos los primogénitos, y finalmente ese mensaje que está en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se repite hoy día calcado en la relación de aquellos que están dispuestos a hacer caso o a mandarse a guardar, obviamente, y con relación a aquellos que afuera son atacados por esta peste. Hay algo más que dijiste en aquella época del año pasado, Alejandro, que a muchos les interesa este tema, que tiene que ver como por ejemplo con la resonancia Schumann, que es la percepción del tiempo, que comienza a andar todo más rápido, empieza a cortarse. Para algunos probablemente en linterna se debe sentir estos primeros meses como un tortuoso infinito que parece no acabarse nunca, pero comienzan a acelerarse los procesos. ¿Me puedes explicar un poco más de cómo se dio, cuando tú lo anunciaste el año pasado, del cambio de percepción del tiempo y esta aceleración de acontecimientos? A ver, en julio más o menos del 98 se genera un salto, digamos, cuantitativo y cualitativo del tiempo, a razón de que esto hasta el 2025 debería ser, en donde el tiempo, en cuanto a percepción y a sensación, tiene una vibración distinta. A raíz precisamente de lo que a partir del 2017 se empieza a abrir una apertura respecto a lo que es la energía cósmica en general. O sea, se empieza a generar todo un proceso de abrirse al cosmos para poder integrar todo eso en una energía mucho más, digamos, potencial. Y eso hace que precisamente estemos viviendo esta percepción del tiempo, pero no solamente como percepción, sino que como algo que evidentemente está mucho más agitado y mucho más, digamos, de alguna manera más acelerado, pero porque es un proceso de este salto que da de un 7.4 a un 7.8 más o menos, por poner un ejemplo. Y que eso en algún minuto tiene que volver a su estado, digamos, como original, a raíz de que nos vayamos acercando a esta reconexión que tenemos que tener con una situación cósmica mucho más integral, y que eso va a generar que se empiece a provocar, que también lo habíamos hablado en algún momento en el Asesomo, toda esta conexión con lo que es el universo en general, con nuevas apariciones y con nuevas formas de poder integrarnos y conectarnos, digamos, con todo eso. Alejandro, entendiendo esto y agarrando lo que tú decías hace un rato, que no lo quiero dejar pasar, de que esto va a ser un proceso del 2020 al 2025, muy breve, ¿podríamos entender o creer que este choque entre la muerte y la vida, que decía al principio del 2020, va a ser lo más potente que vamos a vivir y después vamos a estar como una especie de velocidad crucero un poquito más tranquilo, o esto es una escalada que empieza a subir y recién se calma el 2025? A ver, esto va a tener distintos tramos. Uno de los tramos precisamente está llevado por esta situación que esto que estamos viviendo ahora tiene un proceso de aquí a septiembre, ¿ya? Esto es puntual. Sí. Lo que pasa es que acaba de entrar ahora el 11 de mayo, acaba de entrar Saturno en Acuario. Cuando Saturno hace eso cada 30 años, genera las grandes revoluciones y cambios que hace que muchas cosas que han estado pendientes por resolverse, por solucionarse, empiecen a generar y a formar un cuerpo, porque después vuelve nuevamente Saturno a entrar en Capricornio, y cuando lo vuelve a hacer, porque tiene que salir después de 2 años y medio que estuvo ahí. Saturno es el maestro eleccionador, que dice que la letra entra con sangre. Así. O sea, si la persona no entiende de una manera, va a entender igual de otra forma. A la fuerza. Y por lo tanto, con sangre la letra va a entrar mucho más profundo. Entonces, todo este azote que viene dando, aquí ahora está el proceso de que al estar así, como estamos ahora, que Saturno está en Acuario, empieza a generar lo que se llama la transformación del pensamiento en algo en donde el ser humano empieza a generar una nueva visión del proceso que tiene que vivir para poder desarrollar nuevas formas de integrarse, nuevas formas de complementarse con todo. Y eso va a implicar que a septiembre este proceso de a poquito vaya, digamos, generando una nueva proyección hacia algo mucho más estable. Es probable que en septiembre, por ahí, por el 24 de septiembre, tengamos alguna novedad interesante respecto a este tema puntual que estamos viviendo.
Perfecto. Todo lo que de aquí para allá se diga es un acercamiento especulativo a la verdad que en algún momento se va a pronunciar en septiembre. Bueno, a ver, Michael había adelantado, porque yo creo que toda la conversación va a ir dirigida a qué va a pasar de aquí en adelante. No puedo dejar de mencionar algo que, como siempre, lo que pasa es que estoy acostumbrado, que conozco tanto tiempo a Alejandro, sobre este pronóstico que él hace el 4 de enero en el año 2020, ¿cierto? En curso, en un canal amigo, con respecto al tema de la pandemia, que quisiéramos revisarlo para que de aquí nos empecemos a enfocar a cómo se nos viene la mano. Ya tenemos una buena noticia donde podríamos generar un proceso de estabilidad a partir del 24 de septiembre. Es bueno para la semana y para los meses, Alejandro, te las dice, y el estallido social en octubre, ahí fue en octubre y todo lo demás. Dice así, esto tú dijiste, Alejandro. Vamos a ver la gráfica que dice, el 2020 va a estar marcado por mucha desaparición. Vamos a escuchar en muchas partes eso, como también que en algunas partes van a ocurrir muertes muy masivas. Eso va a pasar, es parte del proceso en sí, no se puede evitar. O sea, no es que le dio la vuelta, no es que lo acomodó. Es lo que desaparición, está pasando. Muchas muertes y finalmente es inevitable. Y esos tres puntos, digamos, son los pilares de la situación que estamos viviendo, entre desapariciones, muertes masivas, por supuesto, y también con un evitable por mucho los que hagan o no hagan caso con respecto a los protocolos. Comencemos entonces, ya que tú claramente viste esta situación a nivel escala mundial, global, es cómo empezamos a trabajar de aquí en adelante, cuáles son las pausas, cuáles son los descansos. Si tú pudiste anticipar el estallido social que venía de parte de los jóvenes, que cambió el paradigma de cómo los gobiernos habían funcionado hasta ahora, si tú viste lo de la pandemia, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Se van a juntar en algún momento cuando haya estabilidad en la pandemia? ¿Vuelve el estallido social? ¿Y con qué energía, por ejemplo? Con una energía distinta, porque resulta que vamos a entrar en una etapa precisamente de definir de manera diferente todo este nuevo periodo, que a pesar de que hoy día existe mucha rabia, impotencia y todo, pero es parte un poco del proceso normal y natural del acontecimiento que estamos viviendo. Es probable que todo lo que a partir más o menos, yo diría como de lo que pase de la mitad de septiembre para adelante y hasta marzo del próximo año, porque no puede ser más allá, todo lo que tiene que ver con los hechos sociales van a tener que estar reagrupados o concentrados en situaciones que puntualmente generen una mayor consolidación de algo que no se disperse mucho, porque a la larga eso puede generar más que un fortalecimiento del movimiento social, un debilitamiento muy grande. Pero de acá a marzo, entonces, hasta marzo tenemos de aquí a marzo sí o sí, las situaciones se tienen que concentrar en algo que puntualice mejor el ejercicio de conducir esto hacia algo más. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que con la naturaleza de lo que vamos a empezar a vivir desde septiembre para adelante, se necesita tener claro el fundamento y la raíz de lo que se quiere lograr conquistar, porque lo que no esté enraizado, el viento se lo va a llevar. Hay dos elementos que van a entrar a primar de ahora en adelante. A ver. Por un lado, el fuego y el agua ya cumplieron su propósito durante 2 años y medio. Ahora de a poco empieza a entrar el aire y la tierra para poder generar un nuevo proceso, digamos, de lo que implica esto de poder ayudar a restaurar situaciones en una armonía y una dinámica mucho más favorable. Alejandro. Por lo tanto, lo que no esté enraizado como corresponde, lo que no esté fundamentado como se debe, no va a quedar prevaleciendo en el tiempo. Alejandro, hacen mucho sentido tus declaraciones del 4 de enero de este año, donde tú hablas efectivamente de muchas desapariciones y de muertes. Quiero preguntarte en relación a eso mismo, a los decesos que hemos tenido en nuestro país, cifras realmente alarmantes. ¿Tú crees que esas cifras están siendo transparentes o también han habido, no sé si errores o manipulación sería la palabra, pero ¿son las cifras reales las que estamos conociendo hoy día o hay algo detrás de eso? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que desde comienzos de marzo, de abril, estoy participando de un programa que se da a través de las redes. Y advertí de que a partir que la muerte en mayo se iba a empezar a pronunciar para poder ver qué es lo que no estaba en condiciones favorables
y de ahí va a empezar a barrer con todo lo que en el camino no encontrara en condiciones óptimas, y quien se descuidara respecto a la confianza de que ya no, la muerte iba a pasar igual, a retocar cierta situación. Y eso implica de que, incluso advertí también, de que había que de alguna manera generar el resguardo, porque mayo está representado por el número 9, que es el retiro y la reclusión y el congelamiento de mucho de lo que no es prudente que salga, porque brotar antes de tiempo el ermitaño es algo improductivo, ¿ya? Y resulta que, y ahí también avisé en abril, a principios de abril, de que todo era 3 veces más. Todo lo que se veía era 3 veces más, pero al mismo tiempo con un retraso de 2 a 3 semanas. Ya. Por ejemplo, todo lo que estamos sabiendo hoy día... Claro, con los exámenes, el desfase que hay hoy día, por ejemplo, con los exámenes de PCR, que en el sector público se están demorando 14 días. Exacto. Entonces yo advertí a principios de abril de que iba a haber mucho desfase en el tiempo. Entonces yo decía, siempre va a ser 3 veces más. Ya. Si dicen que hay 1000, van a haber 3000. Si dicen que van a haber 100, es porque van a haber 300. Porque hay muchas cosas que está desfasado en el tiempo. Este es el estado un poco como atemporal, en donde estamos entrando en el número 22. O sea, 20, como estamos en el 2020, estamos en el 20 más el 2 queda 22. Y eso provoca distorsión, caos, desorden, alteración, difusión. Pero Alejandro, mira, hay algo que tú dijiste que, mira, a ver, yo voy a ser súper aliado tuyo en el sentido de que esto para mí ha sido una demostración en el tiempo de tus capacidades, la lectura de los números, y lo digo con todas sus letras. Realmente haces cosas realmente extraordinarias cuando comienzas a analizar las cifras. Entonces, tú diste algo que en parte recupero esperanza, que es el 24 de septiembre. Entonces, por favor, explícame lo siguiente. ¿Cómo se viene de acá a mayo al 24 de septiembre y cómo sigue del 24 de septiembre en adelante? Por favor, explícame este ciclo, que me da la impresión que por ahí vamos a tener un suelito un poco más firme donde pisar que la situación en la que nos encontramos actualmente. 24 de septiembre. De aquí al 24, esta situación que hoy día estamos viviendo, como vuelvo a insistir, viene arrastrándose de hace 3 semanas atrás. Okay. Hay situaciones que por la naturaleza del proceso, de aquí a las próximas, o sea, de esta semana al miércoles de la próxima, debería haber una aproximación de poder evaluar el primer momento de este periodo que estamos viviendo ahora. Okay. Eso va a ayudar a definir de ahí para adelante el próximo miércoles, ¿ya? Lo que definitivamente se tenga que prolongar un poquito más allá este periodo que estamos viviendo ahora, que es la cuarentena. ¿Ya? Que probablemente se tenga que sumar un poco más otros sectores, ¿ya? Okay. Sin embargo, este proceso en sí ya ha pasado mayo, porque mayo es el mes más complejo, que va a estar un poco mitigado hasta mitad más o menos de junio. Eso va a generar que la situación se pueda ir sosteniendo poco a poco hasta llegado ya el mes de, digamos, el mes de septiembre. No hay que olvidar que usted tiene que acordar que yo en el Asisomo, en el 2019, yo les dije que yo veía que algo iba a pasar en Italia, en España, en Alemania, Italia, España. Y después de ahí iba a rebotar para acá, para América Latina, ¿cierto? Y que iba a empezar algo como en China. Como yo decía, sé que veo algo que en China se empieza a activar, y no sé por qué veo a Italia muy complicado, veo a Alemania muy complicado. Que esto es lo que ha pasado. Que hablamos. Sí, es verdad. Eso fue en marzo del año pasado. Alejandro, vamos a revisar más declaraciones en un rato de las que has hecho acá en Así Somos, pero quiero que nos quedemos en septiembre. Tú preguntabas, Alfate, qué es lo que viene de acá a septiembre. Tú diste una fecha específica que es 24 de septiembre. ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en septiembre? Porque numerológicamente calza mejor con el 2020, tiene que ver con los números, tiene que ver con el tiempo, con los ciclos que se van cerrando. Claro, o sea, lo que pasa es que de aquí al 24 de septiembre, el punto central, digamos, numerológicamente, por lo general se sitúa ya como punto central agosto. Pero como estamos en un proceso de desfase, ya como el tiempo está movido, ya, que me da mucha risa porque habían recién anunciado esto de que había un mundo paralelo, ya, donde precisamente el tiempo es mucho más desfasado que el nuestro, que eso existe tanto rato y que recién vienen a hablar de eso.
que una vez tocamos el tema en Así Somos también, de este mundo paralelo. Yes. Entonces, ¿por qué septiembre y por qué el 24? Porque el 24 de septiembre en sí es como empezar a que el reloj empiece a funcionar a un tiempo mucho más adecuado, a un ritmo más preciso, en donde el tiempo se va, es como que el reloj ya definitivamente va a estar con una carga tal que va a retomar el tiempo que debe ser, el tiempo en el que estábamos antes, y por lo tanto vamos a salir de este congelamiento en el que estamos por ahora. ¿Y ahí sería una vacuna lo que estaríamos enfrentando más o menos? ¿Tú lo puedes ver? Eso es lo raro, porque... ¿Una vacuna se va el virus? No, lo que pasa es que no va a existir ninguna vacuna todavía, porque lo que tiene que hacerse es lo que te va a permitir, porque lo que permite este proceso que estamos viviendo es algo como paliativo, ¿ya? Porque lo del fondo se va a trabajar de aquí a 2025 en cualquier minuto, a partir de septiembre. Pero ojo, pero Alejandro, yo recuerdo que tú el año pasado dijiste, ojo, en el próximo año van a haber algún tipo de descubrimientos científicos que van a ser súper necesarios para aquel momento en la humanidad, y van a haber así como premios de medicina, algo van a descubrir que es algo que necesitamos, pero que van a lograrlo. ¿Te acuerdas que algo así un poco me explicaba? Bueno, que tiene que ver precisamente con eso, pero es raro porque yo, por la sincronización numerológica del proceso, me parece que tiene que ver con algo como aeróbico, que no tiene que ver con una vacuna. Puede ser que aparezca un puff, que aparezca un inhalador, que tenga que ver con el ingreso de una pastilla. Un tratamiento. Un tratamiento oral, por ejemplo. Exactamente. Exactamente, porque en ningún caso aparece como ya, por eso delante les dije, todo lo que de aquí a septiembre se hable, se diga, se crea, se piense, es una especulación que aproxima toda la verdad que en ese periodo ya se va a definir. Alejandro. De que va a haber algo, lo va a haber, sí o sí. O sea, todo el proceso entre septiembre de este año, antes de marzo del próximo, sí va a ocurrir algo que nos va a dar el respiro de decir, ya fue. No desaparece la situación, pero ya no vamos a... Pero ya se calma un poco. Alejandro, sí, con respecto a eso, porque tú hablabas que el 2020 sumaba 22. Año de distorsión, de mucho caos, de alteración, no tan solo en términos de salud, sino que también en términos económicos. Vemos hoy día cómo nuestro país y el mundo entero está enfrentando esta segunda pandemia paralela, que es la económica. En septiembre, entonces, ¿podríamos ver una mejora en la economía, por ejemplo? Hoy día vemos cómo, sin ir más lejos, esta semana, vecinos del Bosque han salido a las calles a protestar porque simplemente ya no tienen nada que comer. O sea, la gente necesita trabajar, hay muchas personas que viven del día a día. Hoy con esta cuarentena también muchas personas se ven restringidas de poder acceder a sus labores y poder llevar el sustento diario a su casa. ¿Cómo se ve eso también en términos económicos? ¿La gente va a poder tener una normalidad de aquí a septiembre en cuanto a los ingresos? Bueno, retomo también lo que dije en Así Somos el año pasado, de que se venía toda una apertura a un cierto estado económico informal, y que las redes van a estar potencialmente activadas por una situación económica que en ese tiempo no se veía venir, pero yo les dije, mira, prepárense porque las redes van a ocupar gran parte del porcentaje de la economía que va a empezar a dirigir este proceso, y que precisamente esta transformación que se viene y esta transformación que se está dando, fíjate que va a dar un sustento. Yo vuelvo a insistir, este periodo que estamos viviendo desde ahora hasta septiembre es muy acotado, es muy presionado. Es como que estén exprimiendo algo para que quede lo esencial. Es como cuando tú estrujas algo para sacar lo que ya no conviene. Mira, eso es demasiado agobiante. Pero la apertura que vamos a tener, el privilegio que vamos a tener después de esto y el respiro que se va a ir dando gradualmente después de esto, a diferencia de cualquier otro país, va a ser para nosotros mucho más favorable de lo que se pueda pensar. O sea, de alguna forma era necesario como este remesón para ir a algo mejor. Porque tenemos que llegar a lo que es, digamos, como a conectarnos con nuestra miseria, ¿ya? Porque desde ahí tenemos que encontrar la fortaleza y la entereza de poder reactivar una forma distinta de integrarnos y de conectarnos hacia algo mucho más, digamos, más favorable. Hagamos un balance. Este momento es crítico, sí, porque es de crisis, y la crisis es crecer. Va a crecer. El crecimiento que se va a dar va a estar en virtud de eso. Hagamos un pequeño balance.
Alejandro Ayun ha hecho demostración desde el año pasado y comienzos de este en distintos lugares con respecto a lo que puntualmente hoy día estamos viviendo. Partamos de ahí. Estamos en una época presente. De aquí a la próxima semana, Chile, hablemos de lo que más nos convoca a nosotros, Chile va a poder tener la posibilidad de hacer el real balance de cómo lo ha hecho y para dónde va la mano. Por lo tanto, Alejandro dice, de ahí se toma la decisión si estas medidas se prolongan un poco más, que es bastante probable, o hasta aquí se cierran y comenzamos una nueva etapa. Con esa decisión vamos a agarrar un pequeñito llano que va a durar hasta el 24 de septiembre y de ahí comienza un respiro donde todos aquellos, cuando se enfrentó la vida y la muerte, el sol y esta fecha del año que nos convoca, probó, pasó lista, quienes van a sobrevivir y quienes, enfrentados sus miserias, van a ser dignos de crecer porque estuvieron atentos a las señales. Eso es lo que hemos visto hasta ahora con Alejandro Ayun, pero sin embargo tenemos mucha más información que entregarle porque el futuro, que generalmente se ve completamente nublado, la verdad es que Alejandro tiene un montón de respuestas con la precisión que lo caracteriza. Quedan muchas preguntas, ya lo decía Salfate. Alejandro Ayun en este programa habló del estallido social, habló con fecha, habló con meses. Vamos a pasar a revisar imágenes justamente de Alejandro en ese momento donde habló con fecha, donde habló que los jóvenes eran los que efectivamente iban a revolucionar todo esto. Quedan muchas preguntas, por ejemplo, Alejandro, saber qué dicen tus números, qué dicen tus cartas. ¿Este es un virus de la naturaleza o es un virus efectivamente creado, inventado? ¿Qué va a pasar con China? ¿El 5G? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay una segunda oleada de COVID-19? No. Todo eso y mucho más. Salfate, ¿cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial, hoy día con Alejandro Ayun. ¡No se vaya! Sería muy giles. Yo no me voy. Para papitas ticas. Grande Chile. Y bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos con Alejandro Ayun con respecto a conectarnos con la miseria, fíjate. Y justamente todo lo que ha traído esta pandemia ha sido precisamente eso, dejar en expuesto la radiografía social, política y económica que estamos viviendo por estos días. Y fíjense ustedes que, Alejandro, tú en marzo del 2019 pudiste predecir de alguna u otra manera lo que iba a pasar con el estallido social. Vamos a revisar esas imágenes de aquel entonces. El ingreso de este ciclo implica la revolución, implica una transformación, implica un fogueo, implica un momento en que por naturaleza nos acercamos a un periodo donde son importantes las grandes transformaciones. ¿Cómo ocurrió en ese periodo? Personales y colectivas. En todo. Y cómo ocurrió en ese periodo también, a raíz de que más o menos por el año 30 y algo, fue cuando se generó toda la gesta y la preparación de lo que después culminó con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, entre el 34, como tú bien dices, y el 42 fue cuando justamente ocurre esta misma situación y se da, como bien dice, la Segunda Guerra Mundial, el periodo Hitler. Y antes de eso está la preparación, que es cuando Hitler recién empieza a ascender y que parte de su doctrina tiene que ver precisamente con esto de lo esotérico, porque él gran parte de lo suyo lo sostiene desde un punto de vista desde lo esotérico. En este periodo, precisamente, como es un proceso de revolución, de cambios, de tener que transformar, en donde tiene mucha importancia el fuego, por eso en muchas partes el fuego está haciendo de las suyas, porque el fuego, a diferencia del agua que purifica, el fuego transforma. O sea, un poco es como el ave fénix. Entonces hay todo un proceso que se está llevando a cabo con una purificación muy dura, con una situación de exacerbar, tanto por un lado positivo, la transformación hacia algo mucho más sustancial, más medular, pero por otro lado también está el otro polo que genera situaciones mucho más catastróficas o mucho más complejas también. Ahora, estas transformaciones de las que estás hablando, porque pueden haber muchos organismos, instituciones, personas y a nivel colectivo, como sea, que posiblemente no den el paso a esa transformación y queden en el camino, ¿significa que posiblemente puedan dejar o desaparecer en algún caso? Es que, por lo general, lo que se tiende es a eso. O sea, más que todo es no ir en contra de un proceso que por naturaleza tiene que provocar esta transformación para que precisamente se fortalezca más. Porque no se olviden que al momento de extinguirse algo, se genera una fortaleza para evitar la extinción. Por lo tanto, el sistema... evolución. Exactamente. Ahora, es importante que Tauro, al ser un planeta que tiene que ver con eso, no tipifica a Tauro la feminidad como algo
de la mujer o del hombre. Lo tipifica como una corriente que permite activar la sensibilidad del ser humano. En general. En general. Perfecto. Okay. ¿Ya? Entonces también agranda las polaridades. ¿Ya? Para que se centre lo que se tenga que centrar, se agrandan las polaridades, entonces empieza a exacerbarse de manera muy fuerte, pero tanto el machismo como el embrismo. Pero por lo mismo, cuidado con eso. Va a haber una, ¿cómo decirlo? Una revolución de características más emotivas que racionales. Mucho más emotivas. Más pasionales. Claro, porque Tauro es muy pasional, pero en razón de todo lo que quiere lograr, de lo que concretamente quiere construir, de lo que de manera lineal quiere alcanzar. Entonces no se dispersa como... O sea, este proceso que vimos el 8 de marzo, la marcha, toda la revolución femenina que ha existido, finalmente lo que estáis diciendo es que este no es el punto más álgido de esta discusión, sino que esto va a llegar a extremos mucho mayores. Mucho mayores, mucho más esenciales, mucho más puntuales, más abordando y tocando temas mucho más resueltos. Alejandro, y con mayor presión. Recordamos comienzos del año pasado cómo Alejandro Ayun nos advertía, decía mucho ojo porque va a haber un cambio de paradigma importante para fin de año. Y ¿para cuándo? ¿Para fin de año? Para octubre. Bueno, ok, la historia nosotros la conocemos, en donde iba a haber una revolución desde lo emocional, desde la juventud, desde las mujeres, precisamente para colocar arriba de la mesa todos aquellos pendientes incómodos que parecía que vivíamos en un paraíso, cuando en realidad, con suerte, estábamos en una cárcel con barrotes que algunos creían que eran de oro y que realmente era un revestimiento dorado que nos mantenía a todos completamente engañados. Eso fue lo que dijo en marzo del año pasado Alejandro Ayun, y se dio a cabalidad en el mes correcto de quien tenía que venir y con la tonalidad que él perfectamente describió en aquella oportunidad. Entonces, aquí es donde queremos entender lo siguiente, que si bien estamos en una pandemia que nos manda a todos para la casa, ¿qué se está cultivando en estos momentos, Alejandro, con respecto a las emociones que estamos obligadas a enfrentarlas en periodos de cuarentena y encuentro con nosotros mismos cuando podamos salir? ¿Qué tipo de explosión emocional se va a encontrar Chile cuando todos nos volvamos a reencontrar en las calles de esta ciudad? ¿Qué va a pasar, amigo mío? Lo que pasa es que ahora estamos entrando en la energía potencial del número 22. Y el número 22 habla de la necesidad de arriesgarse y de atreverse a ir más allá de lo que ya se fue, de lo que algo ya, como tal, cierra su ciclo, porque ya más de lo que fue no va a ser. Por lo tanto, es un replanteamiento en el ejercicio de las situaciones que hay que saber conducir y manejar de la mejor forma posible para que todo se canalice hacia un estado más de armonización. Aquí lo que se persigue es un estado más dinámico, más armonizado, más potenciado y más fortalecido hacia lo que es el sentido del bien común. Y universalmente eso va a generar de que el tratamiento que tengamos de ahora para adelante, gradualmente hasta marzo del próximo año, porque de ahí para adelante ya el ejercicio va a ser mucho más posible, digamos, mucho más cercano, es precisamente valorar todo lo que en algún momento no tuvo su valor profundo. A ver, nos enseñaron los principios, pero nunca nos dijeron cuál era lo final. Nos enseñaron el valor, pero nunca nos dijeron el costo. Todo valor tiene un costo, todo principio tiene un final. A nosotros nos llenaron de principios, pero los finales hemos tenido que estarlos aprendiendo, ¿ya? Por lo tanto, a esto nos trajo el que nos llenaran siempre de principios, ¿ya? Pero la vida en algún momento dijo, sí, pero esto tiene un final. Así como ustedes están llenos de valores, ¿ya? También esto tiene un costo. Entonces hemos tenido que aprender en este proceso lo que precisamente antes no habíamos integrado como corresponde. Entonces siempre que viene un periodo en que el tratamiento, en la trama de lo que es la conjugación de lo que somos como seres humanos, se va a configurar y se va a mover de a poco al rescate de lo que algo fue, pero potenciado de una manera muy distinta, con un valor más profundo, con una situación mucho más resuelta y más esencial.
Oye, es tremendo todo esto, estamos hablando justamente de estos cambios. Sí. ¿Se logrará el bien común? Que es lo que habla Alejandro Ayun, ya lo vamos a saber. ¿Sabes lo que no tiene un costo, muchachos? ¿Qué cosa? Ganar $1 millón acá en la red. Que en mayo celebramos el mes de la madre con un espectacular premio de $1 millón. Para participar, agarra tu celular y como mensaje de texto envía la palabra mamá al 6070. Muy fácil, mamá al 6070. Sorteo el 29 de mayo. ¿Dónde? En Así Somos. Un palito, mamá. Y gana $1 millón. Oye, hay mucho más material. Estamos conversando con Alejandro Ayun. ¿Se logrará este equilibrio social, Salfate? Son las interrogantes que quedan. Exactamente, y lo vamos a decir con fecha, con semana. ¿Por qué? Porque estamos con Alejandro Ayun. ¿Cómo se viene el futuro? Ya nos dio la fecha, juego en el 24 de septiembre. ¿Y qué pasa después de marzo, que es donde se termina este primer ciclo? ¿Cómo se viene el 2021? ¿Hay que juntar plata? ¿Hay que juntar agua? Todo eso lo vemos a la vuelta de esta última, más breve pausa comercial. No se vaya, grande Alejandro Ayun. ¿Cuándo vuelven los abrazos? Esa, buena pregunta. Gracias por mantenerte en la sintonía de Así Somos. Estamos conversando con Alejandro Ayun y se viene, Juan Andrés Salfate, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos realizando desde el principio de esta pandemia. Esto no lo preguntamos como programa por mera curiosidad, sino simplemente porque si es que efectivamente hay un culpable detrás de todo esto, que se sepa es que esto no se vuelva a repetir. Alejandro, ¿se puede saber, se va a saber si el coronavirus, el COVID-19, tiene un origen artificial, es parte de una guerra silenciosa entre los poderes de las naciones, o esto es completamente natural, y si es que algún día va a aparecer el culpable? Bueno, si lo miramos desde la perspectiva de la numerología, ¿sí? Digamos, este es un proceso en donde el número 20 refleja el final de un periodo y el 22 refleja el trastorno y la locura de situaciones que están generando todo este revuelo, toda esta situación un poco compleja, difícil y un poco hasta tortuosa. Yo les dije, todo lo que de aquí a septiembre se diga, se piensa, se haga, todo es parte de la aproximación a una situación que como especulación en algún momento va a empezar a dilucidar entre septiembre y marzo del próximo año la verdad de fondo. Perfecto. Así que el proceso en sí se va a definir, se va a aclarar, se va a establecer y se va a encontrar el origen de esto. Por eso estoy diciendo que es importante de que todo quede desde la raíz trabajado como corresponde, porque el procedimiento que viene es precisamente que todo quede establecido como debe ser, ¿ya? Sí. ¿Y entonces, eso lo vamos a saber todos? Alejandro, cuando tú dices que se va a saber, ¿es que va a ser información para todos, para los ciudadanos de pie? ¿O que se va a seguir ocultando esa información? No. Es imposible que se siga ocultando porque resulta que es tan evidente como la muerte que no se puede ocultar. Por lo tanto, un proceso que queramos o no queramos, pues va a tener que salir a la luz, sobre todo porque el próximo año vamos a estar en el número 23. Y el número 23 es que todo lo que en el pasado, porque el número 23 es el pasado, todo lo que en el pasado se hizo con tal de formar un presente y un futuro mejor, y todo lo que quedó oculto de ese pasado, muchas cosas que quedaron a la luz, digamos, escondidas, van a salir todas a la luz. ¡Que se sepa! Sí. Alejandro, tú hablabas anteriormente también en relación a todo lo que estamos viviendo de valorar lo profundo y como mensaje también alentador, porque yo sé que hemos hablado de que pronto todo se va a saber, hemos hablado de la debacle que ha traído todo este virus, tanto en términos de salud como en la economía. Pero si hablamos de valorar lo profundo y en relación también a la percepción del tiempo, ¿tú crees que este tiempo de pausa era necesario para poder quizás compartir más con nuestros seres queridos, conectarse con esas personas que tenemos al lado en el día a día y que muchas veces pasamos por alto porque estamos concentrados en el trabajo y en otro tipo de cosas que nos demandan tiempo? O sea, el mensaje hoy día sería, por ejemplo, atender ese momento, a estar en familia, a estar con los amigos y a conectarse con esa intimidad que tanto nos hace falta con nuestros seres queridos. Sí, tú dijiste una palabra clave, atender, pero también es atender y entender de qué se trata todo esto. O sea, por un lado hay que atender la situación y entenderla. Aquí yo en algún momento, yo estoy en un programa los días martes y domingos, ¿ya? En la noche, donde he venido hablando de que lo viejo se hace nuevo, ¿ya? O sea, esto nos trajo como para eso, donde lo viejo tenía que hacerse nuevo. Esto de renovarse, pero desde lo que ya fue una experiencia que en algún momento hemos vivido.
Claro. Y por lo tanto, implica esta restauración, esta recomposición, esta necesidad de tener que de crear y recrear situaciones, en donde yo explicaba precisamente de que a nosotros más que criarnos, nos han creado de una forma determinada, ¿ya? Y por lo tanto, ante eso, ese proceso hoy día tiene que ser mejorado en virtud de recrear situaciones más óptimas y ser más protagonistas de todos estos sucesos que a la larga nos van a llevar a un replanteamiento de cómo estamos viviendo, pensando, sintiendo y haciendo todo, pero sin saberlo, porque aquí todo lo que hemos vivido claro. Siempre ha sido desde lo que creemos que, desde lo que pensamos que, desde lo que sentimos que, desde lo que queremos que. Hoy día la vida dice se acabó. Hoy día tienen que saber qué es vivir. Basta con esto de estar viviendo de lo que ustedes creen que se vive, de lo que ustedes piensan que se vive. No, aquí tenemos que saber. Y para llegar a saber tienen que aprender a explorar, a descubrir, a conocer, a recorrer, a integrarse. Y ese es el fondo de esta situación. Oye, nos quedamos con ese... Atención con lo que quedamos de todo que dijo hoy día Alejandro Ayun. De aquí a 10 días... es el tono que continuará de aquí hasta el 24 de septiembre. Ahí vamos a tener el descanso y este ciclo comienza a terminar ya en marzo. De cómo se viene todo adelante, reconectando todo lo que hemos aprendido. Alejandro, esta es su casa y te quiero dejar desde ya invitado para una próxima oportunidad. Te quiero escuchar acá frente a todos que nos digas que sí. No hay ningún problema. ¿Puedo dar un avisito? Excelente, por supuesto, maestro, su pantalla. Que los días martes y domingo estoy en el www.elcarrotv.com, por si acaso los que quieran integrarse y también que está re entretenido a tu lado. Perfecto, y están tus redes sociales también en el GC y tus contactos, Alejandro, para la gente que quiera saber más y poder ahí tomar tu servicio. Atención, te agradecemos mucho. Fuerte abrazo. Muchas gracias por este tremendo capítulo. Y te quiero contar a ti, por supuesto, y a todos que sabemos que es complicado a veces estar con un niño en la casa. Bueno, María Ayuda están con 300, imagínate eso. En mayo es nuestra colecta anual y no vamos a poder estar en las calles, por eso te necesitamos a ti en tu casa más que nunca. Mes de mayo es el mes de María Ayuda, colecta nacional digital. Haz tu aporte súper fácil. mariaayuda.cl/colecta 2020. María Ayuda, protejamos la infancia. ¿Para qué? Para un mejor futuro, por supuesto. Ya lo saben. Hoy estamos llegando ya al fin de este tremendo capítulo, Monty. Así de rápido. Tremendo invitado el día de hoy, Alejandro Ayun. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, queridísimos compañeros, y a ustedes que nos sintonizan cada noche. Nos reencontramos mañana, así a la medianoche, en otro Así Somos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Cuídense.